continuación, por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, un enorme placer saludarles y reencontrarnos en el inicio de la semana productiva. Vamos a abordar este día un tema bastante interesante para arrancar la semana. Fíjense ustedes que más de 1 millón de salvadoreños, de ciudadanos salvadoreños, se mueven solo en San Salvador por medio del transporte público de pasajeros. La situación es la siguiente: próximo 31 de diciembre vence el plazo en el que se le ha otorgado a los transportistas el denominado subsidio o compensación al transporte público de pasajeros que autoriza año con año la Asamblea Legislativa. $200 para microbuses y $400 para autobuses de las diferentes rutas. Ahora, pareciera ser que el panorama es sombrío para los intereses de los empresarios, dado que los diputados no están tan convencidos de poder entregar o de poder renovar a nueva cuenta la ley del subsidio del transporte este año. ¿Qué escenario se vislumbra? Bueno, vamos a discutirlo con uno de los principales actores de este tema en particular. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Lunes 14 de octubre del año 2019. Estamos listos para poder ir al abordaje de los temas de muchísimo interés. Este tema no hay que negarlo, por supuesto, es bastante necesario abordarlo desde la sinceridad que corresponde y por supuesto más cuando pues ustedes ven el sistema público de transporte tiene todos sus bemoles, todos sus aristas y bueno, no todos están convencidos de que este sea el transporte público de pasajeros que se merecen los salvadoreños, más sin embargo, pues habría que ver qué es lo que en teoría las autoridades estarían pensando para el futuro de este sector. Aún el gobierno del presidente Bukele precisamente no habla de la temática, no se ha abordado de frente la temática, más allá de hablar de el tren, el denominado tren del Pacífico, y bueno, lo otro es la dureza con la que están actuando las autoridades del Viceministerio de Transporte para los choferes del transporte público que están incumpliendo las normativas de tránsito. Esta mañana doy la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto para mí poder recibirlo acá en nuestros estudios en la Colonia Escalón, en los estudios de Televisión Migueleña en la Colonia Escalón, a don Genaro Ramírez. Él es el presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños, AEAS. Bienvenido, don Genaro. Buenos días, José. Un gusto estar acá con tu teleaudiencia. Vamos a tratar un tema que, como tú lo mencionaste, se transporta más, además del más de 1 millón de salvadoreños en el Gran San Salvador, pues el 70% a nivel nacional, que si hablamos que hay 6 millones de personas, pues estamos hablando de 7 por 6, 42
4.2 millones de personas que utilizan el transporte colectivo a nivel nacional. ¿Toda la población? En su mayoría, o sea, porque no podemos negar que el parque vehicular, el rodado privado ha crecido exponencialmente, o sea, hay más de 1 millón de vehículos y también tenemos cerca de 400.000 motocicletas circulando, o sea, es bastante significativo la cantidad de vehículos automotores. Yo creo que vamos a un momento en que el tráfico ya está un poco complicado, hoy ya no hay horas pico como las que habían antes, hoy todas son horas pico, a toda hora hay tráfico y habría que irle buscando algunas soluciones de fondo, no de forma, a la problemática del congestionamiento, porque el transporte lo vemos como el problema y lo que realmente en todas las ciudades del mundo, o sea, el transporte colectivo viene a ser la solución de los problemas, no básicamente tiene que ser el problema. Genaro, ¿por qué es que el transporte público de pasajeros a través del tiempo y el espacio no ha ido evolucionando a la demanda o a los estándares para prestar ese servicio humano de calidad que merece la gente? Porque, vaya, está bien que digamos las autoridades, qué malos son, vea, del Viceministerio de Transporte o de las autoridades de turno. Nosotros hemos estado haciendo el esfuerzo para ir transformándonos, cambiando la actitud de los choferes, las flotas vehiculares, pero la gente lo que ve es cada año, cada década es un transporte público de pasajeros más decadente. Yo, José, conozco un poco el tema, tengo ya bastantes años de estar en la dirigencia, sé los esfuerzos que se han hecho desde hace mucho tiempo, desde el 94, cuando la administración del doctor Armando Calderón Sol se introdujeron un poco más de 400 unidades completamente nuevas, que fue una propuesta que el sector hizo al gobierno en su momento, hubo el apoyo a través del Banco Multisectorial de Inversiones, se puso a disposición una línea de crédito para renovar la flota. Fueron unos autobuses construidos con carrocerías hechas acá en Guatemala, con chasis completamente nuevos traídos de Brasil. Posteriormente nosotros en el 98, ya con el cambio de administración, en la época del presidente Flores, hicimos una propuesta, ¿verdad?, que le llamamos el modelo Curitiba, que es un poco el remedio que quisieron hacer en la administración Funes, ¿verdad? Nosotros planteamos, viajamos a Curitiba, hablamos con los que manejaban el transporte en esa ciudad, que es una ciudad modelo a nivel mundial. Pero valdría la pena aclarar que Curitiba fue diseñada y fue siendo ampliada la ciudad con base al desarrollo del parque vehicular y al desarrollo de la población. Fue una de las pocas ciudades en Brasil que han sido planificadas para el desarrollo. Aquí lamentablemente San Salvador ha crecido de una forma desordenada. Aquí hacen 30, 40 casas por un lado, hacen otras por otro, y así va creciendo, así como vemos cómo se están pretendiendo construir más casas sobre la prolongación del Boulevard Constitución, al redondeal de la integración. Ya tenemos esa arteria completamente colapsada. Ya, y le vamos a ir a meter 2.000, 3.000 casas más, a un promedio de 2 vehículos por casa. O sea, eso va a ser el acabose para esa arteria en específico, como lo es para el resto de las calles. Entonces, para tu juicio de valores que sí ustedes han ido tratando
con todos con todas las barreras, todas las dificultades de ir modernizando el sector transporte, las limitantes. Nosotros propusimos el modelo Curitiba, como te repito, estuvimos viajando al Banco Mundial, específicamente al IFC, conseguimos dinero donado por el Banco Mundial para hacer los respectivos estudios para echar a andar este plan, te estoy hablando del 98. En el 2000 vinieron los del Banco Mundial a mostrar al gobierno ese apoyo y lamentablemente no quisieron apoyar. El único presidente que realmente, Dios en gloria lo tenga, fue al doctor Armando Calderón Sol, que sí mostró apoyo. Se habló de renovar flotas, se renovaron 400 unidades solo en el área urbana, completamente nuevas. Que yo no pretendo hacer creer de que con renovar las unidades eso es modernización, pero también en esa época del doctor Armando Calderón Sol se creó una escuela de conductores que era manejada por una universidad, ¿ya? Y que esa universidad se encargó de dar una serie de cursos a los motoristas, de capacitarlos en atención al cliente, o sea, porque se nos decía que no había que verlos como pasajeros, porque no son pasajeros, porque no pasan, sino que son clientes que abordan todos los días las unidades del transporte colectivo y son personas y hay que tratarlos como tales. O sea, porque en el fondo lo que estamos viendo, pretendemos ver como un problema de fondo, es un problema de forma, que es el trato que dan los motoristas. Que yo no estoy, en ningún momento me he opuesto a que los ¿cómo se llama? Los multen por cometer infracciones. Por ejemplo, no está bien que se suban a la acera para poder pasar, no está bien que se vayan en sentido contrario, no está bien que traten mal a los que vayan hablando por teléfono. Que vayan hablando, eso es una violación a la ley, o sea, y efectivamente tiene que hacerse cumplir la ley. Hasta pero la ley andan unos buses, Genaro. Hasta televisores andan unos buses. Sí. No, es que yo no te estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero en lo que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, que hay una serie de competencia ilegal o desleal paralelamente al transporte colectivo y que en este momento se ha estado combatiendo nada más al transporte colectivo. Y te voy a comentar, yo el jueves fui al aeropuerto y un microbús, una Toyota Hiace reciente, sin un distintivo comercial, iba transportando pasajeros y pegó un gran golpe antes de llegar al aeropuerto. O sea, y ese cómo es que andaba transportando pasajeros sin un distintivo, sin una autorización, la policía cerca y no existen controles para los demás. O sea, si el artículo 3 de la Constitución dice que ante los ojos de la ley todos somos iguales, yo creo que aquí se está cometiendo una violación al derecho constitucional, porque se está controlando a los que andan identificados, que tienen una placa AB o MB, ¿verdad? Y el que anda una placa particular puede andar haciendo. Tenemos competencia desleal, por ejemplo, que viene de Zacatecoluca, de San Vicente, de Hilo Vasco, de todos los departamentos de la Libertad, que vienen con microbuses hacia San Salvador, que entran hasta las universidades, que entran al centro de gobierno a crear más congestionamiento y en muchos casos, en la mayoría, no tienen permiso para transportar, para hacer transporte colectivo. Hace unos días la denominada mesa del transporte, ¿tú perteneces a esa o no? No. Bueno, hace unos días los empresarios aglutinados en la mesa del transporte dieron una conferencia de prensa, para ser más exactos, agosto, mediados de agosto, en donde rechazaban la iniciativa presentada por la diputada Milena Mayorga, en el sentido de que los empresarios, dueños de los autobuses, pagaran las esquelas por infracciones que cometen los motoristas. Es que eso ya se hizo en el pasado, y esta es la parte, yo creo, de que algunos diputados, además de estudiar un poco la historia,
un poco de derecho, porque hay diputados que no entienden cómo opera el derecho y no entienden la responsabilidad que ellos tienen como diputados en este tipo de situaciones. Porque da pena ajena, ¿verdad?, algunas propuestas que se han hecho. Como esa, por ejemplo. Sí, como esa, o sea, porque yo no, o sea, quiere decir que tú, porque eres mi empleado, cometes un crimen, yo soy el que tengo que ir a parar a la cárcel, o sea, por lo que tú has hecho. Existe una responsabilidad civil sin culpa, de hecho, ya existe. Y ese es, ¿cómo se llama?, poner al bardo sobre aparejo, como dirían allá por mi cantón. ¿Ya? Entonces, si nosotros ya somos responsables civilmente por los actos que cometen los motoristas, yo no sé qué es lo que esta diputada pretende. Yo no he salido públicamente a corregirle la plana o a hacer una conferencia de prensa, porque yo creo que hay algunos diputados con la suficiente experiencia y con el suficiente conocimiento de derecho que no van a hacer una cosa, porque esto va a conllevar a que los transportistas vayan a interponer un amparo a la Sala de lo Constitucional, porque están violentando derechos constitucionales. Bueno, hasta diputados buceros hay, dicen. Fíjate que alrededor de ese tema yo no comprendo, Josué. Ya lo vamos a abordar. Antes solo quiero que veamos el tuit de esta diputada que dijo que ella iniciaba una cruzada para que el Estado suprimiera el subsidio a los buceros si no cumplen la ley. Sí, está bien que hagan que lo quiten. Si ¿me has visto en alguna posición históricamente? No, yo he de decir que no he escuchado una. Ahí está. Además, ahora anuncio mi cruzada para que el Estado suprime el subsidio a los buceros si no cumplen la ley. He de reconocer que tú has sido el único quizás que no se ha pronunciado en relación a que se les renueve el subsidio. Pero quiero entender por qué tu postura ha sido de no opinar a esto. Es porque, desde tu punto de vista, que no les den el subsidio, que ya el 31 que vence ya no se lo renueven, o por qué la pasividad de parte de Genaro, presidente de AEAS. Primero, porque no es un subsidio, podrá ser cualquier cosa. Bueno, una compensación, pues vale. Sí, pero una compensación que no compensa. Porque yo invitaría tanto a los que gobiernan, a todos los que tienen una cartera de Estado, a que operen con el presupuesto de hace 20 años. ¿Ya? Le invitaría a que te dijera, ¿tú vivirías como ciudadano con el sueldo de hace 20 años? Con que les pagan pensiones de $200. No, pero vaya, yo creo que no es correcto y no vive. No, pues es que aquí es como dice don Julio Valdivieso. Regalan lo ajeno. El mundo al revés. Por eso, pero no se puede, Josué, si se quiere ser responsable administrando la cosa pública, seguir tomando decisiones que no son correctas. Bueno, ahí tenemos un poco el problema de Ecuador, o donde en Perú, no Perú recuerdo, y Ecuador están ahorita que están en problemas. Allá le suspendieron el subsidio a los combustibles y hoy tienen un problema bastante complejo, ¿verdad? Porque allá se subsidiaba como parte de las medidas del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Exactamente, o sea que ha venido haciendo un poco lo que ha venido pasando en El Salvador, que si aquí se liberó todo, o sea, se privatizó todo, se privatizaron incluso las pensiones. Porque aquí también recordamos de que se perdía dinero de las pensiones porque se lo prestaban a otra cartera de Estado, y como era la misma cartera no se pagaba, y quienes terminaron pagando los platos rotos son los pensionados. Pero tú, entonces, por Genaro Ramírez, que quiten ese subsidio. Que lo quiten, y por supuesto esto conlleva que tienen que liberar las tarifas. ¿Qué implicación habría? Te tienen que liberar las tarifas, porque no pueden quitarte como el gas, o sea, como se hizo con el gas o con la energía eléctrica, que al que no le dan subsidio, o sea,
el proveedor no está obligado a dar o a regalar el producto, ¿no? Porque el que está obligado a entregar en este caso y que le paga, por ejemplo, a el gas, e hicieron un sistema que por cierto fue bastante complejo y tiene un costo bastante alto, ¿verdad?, para que lo hagan directamente a los que realmente necesitan. Porque mira, es que en todo esto hay gente que no tienen necesidad de subsidio, porque realmente quienes están subsidiando a los usuarios somos nosotros y no el gobierno. O sea, porque la tarifa debería ser técnicamente mucho mayor, ¿ya?, de lo que se está cobrando actualmente, porque es una tarifa que en el 2004 en vez de subirla, la bajaron. Esto te remontó a hace 20 años con una tarifa que no es sostenible en el tiempo, y por eso tú tienes el empresario tiene problemas que no puede dar mantenimiento a las unidades, sí. ¿Entendés? Porque no tiene una tarifa que está adecuada. Ahora vaya, en un escenario hipotético, probable, en el que los diputados no se ponen de acuerdo y no les aprueban el subsidio, la compensación, porque es la ley de compensación, se llama. Ustedes reclamarían que se les libere la tarifa. ¿Y cuánto sería la tarifa técnica para ustedes poder operar? Mira, aquí hay un servicio que se denominó interurbano, en el caso del famoso Citran, que nosotros les dijimos, miren, lo que están haciendo es incorrecto. Y se señaló más que todo a tu servidor, que fue que empezó a decir, así sí, como les dije que la ley del FONAT, donde obligaban a los automovilistas a tener un seguro con el gobierno, era inconstitucional, y al final lo declararon inconstitucional. Como les dijimos, hace más de 20 años que las multas eran inconstitucionales. Y esa plana se corrigió hasta en el 2004. Históricamente no se nos ha querido escuchar sobre los errores legales que se están cometiendo o se han cometido históricamente, sino que es hasta que una sala, ya sea de lo contencioso o de lo constitucional, falla 5 o 6 años después, se nos viene a dar la razón. Entonces nosotros no quisiéramos caer en ese mismo error, que al final nos obliguen a ir a la sala, que de hecho ya tenemos una demanda en la sala, porque el Citran, solo por ser denominado interurbano, aquí solo hay como 4 rutas realmente que circulan en el área de San Salvador, y el resto son interurbanas. Incluso tenemos unas que son interdepartamentales, que son obligadas a cobrar la misma tarifa de 20 centavos con recorridos de hasta 20 kilómetros, cuando hay rutas aquí que tienen menos de 20 kilómetros que les han autorizado hasta 70 centavos. Sí, vaya, entonces la tarifa técnica sería dependiendo del recorrido, desde tu punto de vista. Es que así tiene que ser, mira, en todos los países. Ahora, pero para el urbano, digamos, 35 centavos una tarifa técnica. Si un taxi te va a llevar de aquí al Salvador del Mundo, no te va a cobrar lo mismo que si te lleva a Soyapango o te lleva al aeropuerto, lo hace por recorrido. Ajá. Incluso en los países los taxis tienen una máquina que va de acuerdo. Sí, pero los buses no son taxis, Genaro. No por eso, pero no te puede cobrar lo mismo un bus que viene de Aguachapán, que tiene 104 kilómetros, que un bus que tiene... Pero creo que no puedes comparar un bus con un taxi, pues. ¿Por qué no? Porque... O sea, no gasta gasolina, no, claro, no gasta llanta, no tiene motorista. Yo me refiero al tema de que el bus definitivamente hace un recorrido, y tú ya lo definiste, dices urbano, interurbano, ¿sí? Entonces, el urbano, ¿cuál es la tarifa técnica desde tu punto de vista para que pueda operar técnicamente una ruta? Mira, no lo digo yo, lo dicen los estudios que ya que fueron elaborados en el 2004.
No, si la tarifa del estudio del Citran era 83, la tarifa de equilibrio. La dejaron en 33. Por eso, pero la dejaron en 33 porque como les estaban regalando toda la infraestructura, o sea, no están pagando nada, lo estamos pagando el resto de los salvadoreños, incluso los que viajaban en el mismo transporte colectivo, ya, o sea... le daban seguridad, le dieron parques, le dieron carretera, le dieron 45 millones de dólares y titularizaron el Fovial para poder hacer más infraestructura para favorecer a una empresa. Había compensación también, ¿verdad? Y habían 4 centavos de compensación. O sea, que en algunos casos llegamos a detectar que a buses del Citran se les estaban dando hasta más de $2,000 mensuales de compensación. Ya, o sea, ahí había una diferencia. Tarifa técnica, entonces, sin compensación, sería 35 centavos. Pero es que aquí es donde quiero llegar a donde estábamos anteriormente, a los estudios. Los estudios dicen que son por cuencas. Ellos cuencas le llaman recorrido. Hay rutas que tienen de hasta, por ejemplo, 10 kilómetros, la tarifa tenía que ser de 30 centavos en el 94. Hasta 10 kilómetros de recorrido, 30 centavos. De 15 kilómetros. Pero no es el de Tajal, ¿verdad? No, ese fue el de la misma empresa que elaboró el proyecto Citran. Ok. Ese estudio te decía que hasta 10 kilómetros, 30 centavos. Estamos hablando hace un poco más de 16 años. 16 años. Y de ahí en adelante, pues el incremento. Iba a 40 centavos posteriormente, y eso era cuando la tarifa costaba 25 centavos. Okay. 25 centavos, lo subía a 30. De 30 a 40. De ahí es 50, y había tarifas hasta de 60 centavos, las rutas tan largas como las 38, las 101 de las 29, que tienen unos recorridos bastante largos. Santa Tecla, San Salvador. Exactamente, y si tú ves en un recorrido, el Citran de 6.4 kilómetros tiene 33 centavos en 6.4 kilómetros. Entonces, ¿por qué tiene que cobrar alguien que hace un recorrido de 20 kilómetros los 20 centavos contra 33 centavos que está cobrando el Citran? Esos son los aspectos que nosotros hemos señalado. Vale. Fíjate que esta diputada Milena Mayorga es la que más agresividad ha mostrado en el tema del transporte. Ella precisamente posteó en respuesta a postura de otro empresario o líder del sector de empresarios de autobuses, y yo quisiera que lo viéramos porque para que no nos quede la menor duda de lo que estamos hablando. Ella puso lo siguiente, mira. Ella puso lo siguiente. Déjame lo encuentro por acá. Ella puso lo siguiente. Aquí está. Puso ella: ni prórroga ni aumento al subsidio. El subsidio debe de ser para la gente y no para las mafias del transporte. Uno, si ella tiene conocimiento de que existen mafias, debería de ir a la fiscalía a denunciar las mafias, porque ella se está volviendo cómplice. Ya, porque si tú sabes de que se está cometiendo un delito y las mafias de aquí están proscritas, estás en la obligación de ir a denunciar. Entonces, en este caso, ella se está volviendo cómplice. Yo creo que nadie ha pedido aumento, tengo entendido, en este año a la compensación. O sea, lo que pidieron fue una prórroga, ni los de la mesa, porque técnicamente la mesa no existe, fue un invento. El 2 de octubre, los transportistas aglutinados en la mesa pidieron prórroga del subsidio para el próximo año, para las 10.500 unidades que reciben el beneficio. 400 para autobuses y 200 para microbuses. No, yo sí algo compartiría. Tú no estabas ahí, pero a esa petición la diputada Milena Mayorga respondió. Quiero que lo veamos para que no quede mayor duda de que lo que estamos diciendo es precisamente lo que ella posteó. Ni prórroga ni aumento al subsidio.
El subsidio debe ser para la gente y no para las mafias del transporte. Es que Ella reaccionó a la petición que hizo. Estoy de acuerdo en que se le entregue directamente a los usuarios. Esto implica, ¿verdad? Ahí está. Esto implica, José, de que la tarifa tiene que moverse. O sea, si se le va a entregar directamente a ellos, esto implica que va a haber un costo. O sea, porque esto no es que se le van a dar un regalo adicional. Ahora, ¿ustedes estarían de acuerdo a que se le traslade al usuario? Sí, y que nosotros cobremos tarifa. O sea, no hay ningún problema. Yo creo de que... O sea, no aceptarían que se lo trasladen al usuario y que ustedes continúen con la tarifa. Es que eso es absurdo. O sea, entonces le quitarían el subsidio al gas también, y obligar a los dueños de las gaseras a que lo den por debajo del precio, y que le regalen el dinero al que usa el gas. O sea, perdóname, eso sería inconstitucional. O sea, porque le están violando derechos constitucionales. No pueden obligar a alguien a que regale su producto. O sea, lo llevas a la quiebra. O sea, no opera de la forma en que ella la ve. Es evidencia que hay una ignorancia sobre el tema, cómo operan, en este caso, los subsidios. En el caso del gas, o sea, el gobierno se lo entrega directamente al usuario, pero viene el que distribuye el gas y cobra el precio que técnicamente, o sea, está en el mercado. Hace poco subió 26 centavos el gas propano y nadie dijo absolutamente nada. Hace poco dijeron que nos iban a subir la energía eléctrica por un error que habían cometido las distribuidoras eléctricas, según tengo entendido, con una falla que hubo a nivel centroamericano. Dijeron que nos iban a cobrar, o de hecho ya están cobrando 3.5 millones más. O sea que eso lo han sumado a los costos operativos. ¿Y por qué ahí no dice nada la diputada? Ahí existe un monopolio sobre distribución de energía eléctrica y no dicen nada. Y el artículo 110 de la Constitución dice muy claramente que los monopolios solo se podrán otorgar al Estado o a las alcaldías en su defecto. No dice que tienen que haber privados teniendo monopolios u oligopolios. Yo, como te repito, más me parece, o sea, que no tienen buenos asesores. Si bien es cierto, aunque la Constitución les obliga que deben de tener instrucción y moralidad notoria, pero se nota que en algunos casos hay desconocimiento sobre instrucción al Estado de Derecho. Ahora, Genaro, ustedes, y lo voy a dejar planteado para irme a la pausa, ustedes están, porque vaya, hay que decir claramente, ¿verdad? Ustedes son concesionarios del Estado. El transporte público es una concesión que es del Estado. También lo es la concesión del espectro radioeléctrico, también es una concesión. La distribución eléctrica también fueron concesiones, los bancos, y no lo regulan. Entonces aquí sería una clara violación al artículo 3 de la Constitución. Sí, pero vaya. No, pero ¿y quién les dio la autorización a las televisoras, a la radio, a las distribuidoras, a los bancos? ¿Quién les da a la farmacia, a los colegios? Es innegable que tienes razón en eso, pero el Estado es propietario de las líneas de autobuses, que se las den concesión a los transportistas. No, por eso, pero también es propietario de los permisos de los bancos, de las televisoras. Usted también debería de regular la tarifa de las televisoras, de la radio, de la farmacia, de los hospitales, de los colegios, o sea, no solamente el transporte colectivo. Vaya, pero en el punto que nos ocupa es el transporte público. No, por eso. Pero y el Estado, ustedes estarían preparados para un escenario, un escenario poco probable, en el sentido de que el Estado les diga, esto dejará de ser una concesión para privados y se va a encargar el Estado de prestar el transporte público de pasajeros. Te lo dejo planteado porque son escenarios probables. El gobierno no ha hablado muy a profundidad de qué es lo que va a hacer con el transporte público de pasajeros. Se ha hablado más que todo del denominado Tren del Pacífico, que es un reto regional de ferroviario, digamos de esta manera, de un tren que una toda Centroamérica. El Salvador sería parte de eso y lo está impulsando el gobierno. Pero a nivel interno, pues no hemos visto mayor cosa en cuanto a una postura
clara del gobierno de qué pasará con el tema de transporte público de pasajeros en nuestro país. Pero bueno, por eso planteamos un escenario probable que muchos han dicho, bueno, que ya el gobierno deje de concesionar esto a lo privado y que se encargue él de prestar el transporte público de pasajeros, ordenarlo, modernizarlo y que se encargue de prestarlo. Con eso regresamos, no me cambie y en lo inmediato volvemos.